Buenas noches, hermanos. Quiero leer algunos versículos para poder ampliar un poco más la palabra del Señor para esta preciosa hora. Y estamos en Génesis capítulo 39. Y vamos a leer versículo 9 al versículo 16. Génesis, para los que tienen sus Biblias, hermanos. Génesis capítulo 39, versículo 9 al versículo 16. Y dice de esta manera, mis hermanos, dice de esta manera: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Hermanos, hemos estado aprendiendo sobre todas las dificultades que pasan las familias como hombres de fe, y también a veces las dificultades que pasa algún miembro de la familia por ser hombre de fe. Y vemos cómo José, humanamente, nosotros podemos ver que en su vida hay cosas tan especiales, sobrenaturales, hay una dulce comunión en la vida de él, en su relación con Dios. Él era la luz, las nieblas, él las tierra en un lugar donde Dios lo llevó, en la tierra de Egipto, porque Egipto era tierra de politistas, era tierra de idolatría, tierra donde tenían muchos dioses y no creían en el Dios de Jacob. Pero Dios lo llevó ahí para poder alumbrar el corazón y la mente de esa nación, y que con todo lo que le estaba pasando, pues nuestra mente en su momento no logra entender los propósitos de Dios y adversidades, pero Dios tiene su plan para acá, sabe cómo tratar con cada uno de su familia, con sus hijos, para poder darnos grandes lecciones. Hablábamos que cuando vemos nosotros la conducta libertina de Judá a comparación de la conducta de temor de José hacia Dios, hacia el prójimo, nosotros podemos darnos cuenta que hay una gran diferencia.
una gran diferencia que todos nosotros, los seres humanos, si amamos a Dios y entendemos la bendita palabra de Dios, deseáramos que nuestros hijos fueran como José, deseáramos que todos los hijos pues fueran como él en su integridad, en su relación fuerte con Dios, pero muchas veces no sale así sobre lo que es la realidad de algún hijo dentro del núcleo familiar en relación con Dios. Vemos que el propio Judá no estaba ni siquiera un poco a la altura de José en su gran integridad y su gran testimonio. Entonces, podemos ver que sea en lo que estábamos analizando en la vida de Judá, que no había nada bueno, él fue alcanzado solo por la gracia de Dios. Sea que veamos la vida de José en lo que es el esplendor de su plenitud con Dios, también, hermanos, es la pura gracia de Dios en la vida de José. Y cada uno de nosotros lo que podemos ver es el nivel de madurez espiritual que hay entre Judá y hay entre José. Uno carnal y otro temeroso de Dios. Es la diferencia, los dos eran hombres de fe. Los dos esperaban el Mesías, las naciones, pero que sale la carnalidad de uno y el temor de otro en su integridad para poder aprender de que no todos tienen el mismo nivel de vida espiritual. Quisiéramos que todos tuvieran el mismo nivel de vida espiritual, pero no es así. Y cuando nos vemos lo que le pasa a José, cuando se presente del Hijo de Dios, solo la gracia de Dios hace triunfante dentro de él para serle fiel a Dios. Es una confianza en Dios, es tener esa confianza en la gracia, en el poder de Dios que nos libra y nos guarda del mal para que nosotros triunfante desde los inicios en que él fue atacado de varias formas con lo que él ya estaba viviendo. Mis hermanos, cada uno de nosotros, si vemos que José fue sometido a la humillación con todo lo que pasó con sus hermanos y con todo lo que ya estaba pasando en Egipto, nosotros podemos solo nada más recordar entonces que Jesucristo, de acuerdo a las profecías bíblicas, tenía que ser humillado, desfigurado, varón de dolores, tal y como las profecías bíblicas. Y esto nos ayuda a comprender que José, por estar al tanto de su comunión con Dios, de su dulce relación, él entendía de que Dios tenía un plan para con él. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de despojarnos de todas las distinciones y adornos externos en lo que el mundo puede ofrecer como comodidad, pero que si hay algo que es agradable delante de Dios es su hermosa y bendita sabiduría y su gracia inefable, nosotros podemos estar tan serenos y tranquilos cuando priorizamos lo eterno para vivir la vida de fe sobre esta tierra. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que el mundo puede separarnos de muchas cosas. Podemos darnos cuenta que ni aún con todo eso José fue bendecido desde que empieza toda esta escena de ataque de parte de la esposa de Potifar hacia José. Y tenemos que entender, mis hermanos, que ni aún con todo lo que sucede, vemos que Dios bendice a los hombres de fe, a los que son íntegros, que pueden ser de bendición en la vida de una familia, ni aun que haya alguien dentro de esa estructura familiar, como la esposa de Potifar, que solo piensa en maldad y en iniquidad, Dios siempre está al tanto de sus hijos. Hermanos, la presencia de Dios con nosotros
Es una presencia tan real que estaba en la vida de José para hacernos recordar que es la misma promesa que Dios le ha dado a José para que nosotros recordemos que en el Nuevo Testamento las palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo es claramente para los hombres de fe, para los creyentes, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de crecer en la fe, de crecer en conocimiento, en sabiduría, de estar preparado para la tentación, para los ataques del enemigo, para que nosotros podamos ver las bendiciones de Dios que nos usa como instrumentos para avergonzar al mal, de que Dios tiene un remanente, tiene hombres leales que confían en su palabra a través de esa dulce comunión y relación con él para que puedan salir victoriosos. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros darnos cuenta que cuando alguien tiene una integridad correcta hacia con Dios, nosotros podemos ser de bendición para muchas familias, ni aun que no nos amen o no nos quieren por causa de nuestra fe. Porque el contexto de la palabra de Dios nos dice de que José fue próspero, pero la prosperidad de él a base de su integridad y relación con Dios también llegó hasta la familia de Potifar. Y que el mal de alguna manera iba a utilizar lo que era la belleza del propio José para poder de alguna manera ser de tentación para la esposa de Potifar. Hemos nosotros aprendido y visto, mis hermanos, que este problema lo tienen los seres humanos. Aquellos hombres quienes tienen una belleza más allá de la regla general de la humanidad. Tristemente, hermanos, es tentación para el mundo, pero tentación para el propio ser humano cuando no entiende de que realmente el mal lo puede utilizar para cosas que no agradan a Dios. Y vemos que tanto hombres y mujeres tienen este problema. Hermanos, vivir en este mundo con la hermosa creación que Dios ha hecho sobre la faz de la tierra, pensando en cómo Dios crió al hombre. Dice la palabra de Dios que si hay algo hermoso que hay sobre la faz de la tierra, más que las estrellas, más que el sol, más que la luna, más que la naturaleza, los lagos, los ríos, dice la palabra del Señor que es el hombre que fue creado a la imagen de Dios y que el esplendor de la belleza física externa y temporal del ser humano, cuando el humano no sabe que le puede ocasionar problema para él mismo como para su prójimo, el creyente debe de estar preparado si se da cuenta que Dios de alguna manera le ha dado la bendición de tener una belleza más allá de la regla general de los seres humanos. Y cuando nosotros vemos que esta es tentación para los hombres débiles, para los que realmente no cultivan su vida espiritual de una manera agradable delante de Dios a base de meditar en su palabra y de la oración, tristemente pueden ser tomados como instrumento de... Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, que la lujuria empieza tristemente de lo poco a lo más, es porque se descarrila el ser humano, se va a la profundidad, al lodo cenagoso, se va a lo que más ofende al Señor, porque tristemente la lujuria va a ser lo que va a cultivar el hombre débil, el hombre carnal, el hombre que no es prevenido, cuando no se da cuenta que la belleza, tanto para él como para el prójimo, puede ser una tentación tan fuerte. Y no tenemos culpa que si alguno de nosotros podamos caerle bien al vecino, a la vecina o al prójimo, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque todo mundo tiene ojos. No nos libramos de estos hermosos ojos que Dios ha creado en nosotros, pero que lo usemos para santificar el bendito nombre de Dios, para no contaminar nuestro corazón y para caer en una lujuria desenfrenada, donde ya no se tiene el temor de Dios, porque Dios va a tratar con nosotros. Y vemos entonces que cuando la Biblia dice no codiciarás, no es solo problema de los hombres, sino también problema de las mujeres. Porque algunos tienen en la mente, pastor,
cuando la Biblia dice no codiciarás, es más problema de los hombres. Pero notamos, hermanos, que para ambos sexos es el mismo principio para ambos. Vemos que la mujer de Potifar vio la hermosura, vio la belleza de este muchacho. Y cuando vemos acá es que ella no queda tranquila, saca a luz la potencia de maldad que hay en su corazón, porque acechaba a este muchacho cada momento, a cada rato, a cada día, estaba viendo cómo perseguir, cómo hacer caer, cómo llevarlo a ofender a Dios esta mujer, y nos damos cuenta que así actúa el mundo, así vive el mundo. Para los hombres que no tienen temor de Dios, así quieren disfrutar la vida, porque según ellos ese es el mejor deleite de la vida. Cuando vemos la lujuria que hay en el corazón de esta mujer, mis hermanos, el poder se sacrifican, la decencia se sacrifica, la fama se sacrifica, la conciencia se sacrifica. Y esto es lo que pasó en el corazón de esta mujer. Ella no le importó si era la esposa de uno de los grandes capitanes del faraón. Ella sacrifica la decencia personal y familiar, la fama y la conciencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la lujuria ya lo había cegado. Podemos darnos cuenta que cada uno de nosotros vemos a la luz de la escritura que la esposa de Potifar demostró que su corazón estaba totalmente dedicado al mal. Cuando nosotros podemos ver a la luz de la palabra del Señor, cuando comprendió que no podía vencer a José, cuando nosotros vemos que ella insistió, pero que no podía hacer caer a José con los problemas y tribulaciones del mundo, con todo lo que el mundo ofrece, podemos darnos cuenta, mis hermanos, pues en medio de ellas él aún se aferraba a sus principios. En medio de toda acechanza, de toda forma de estar persiguiendo a José, él estaba aferrado a sus principios como hombre de fe. Él se sostenía de esa dulce comunión con Dios y de estar atento a escuchar los mandamientos, los preceptos de Dios, de cómo vivir en santidad, que eso era lo que lo sostenía, más que estar viendo la belleza de una mujer. Hermanos, cuando nosotros vemos que el problema de muchos de nuestros jóvenes, adolescentes, de hombres que no tienen de vida espiritual, es porque ellos, mis hermanos, no se dedican a meditar en la palabra de Dios, la santidad y la pureza de Dios, ver todo el esplendor de su gloria, un ser impecable, un ser, mis hermanos, que está lleno de toda verdad y de toda gracia, aquel que ha sido cautivado su corazón por la naturaleza del Dios Altísimo manifestado en Jesucristo, que la Biblia dice que en su boca nunca se halló pecado, nunca pecó, solo puede quedarle en su corazón de rendirle culto, adorarle y darle gloria, que esa es la mejor belleza que puede ver en su vida, porque está al tanto de una dulce comunión con Dios a través de su palabra y la oración. Y esto sostuvo a José. Cualquier hombre pudiera reaccionar de una manera contraria, incluso el hombre de fe cuando es carnal. El mundo lo toma de otra manera. Ya que la mujer te está dando oportunidad, aprovechar porque no es de todos los días. Ya que la mujer te está buscando, aprovechar porque es la esposa del faraón. O otra forma lo dice el mundo, no sos hombre, por eso es que no querés ir a acostarte con esa mujer. Los consejos del mundo son fuertes. La forma como vive el mundo es antimoral, antibíblico, lleno de adulterio, de codicia. Y cuando nosotros, hermanos, que esta mujer asediaba todas a este muchacho que Dios había creado tan precioso, pero que la preciosidad del corazón de José estaba puesto en la belleza de su Señor, en la santidad de su Señor, nos debe de hacer recapacitar que si vemos que un hijo o mamá o papá o un hermano
hermano, un vecino cristiano o la iglesia misma o otra cualquier denominación, si no es la belleza de la santidad de Dios que impacta sus vidas a través de su palabra, de esa dulce comunión, mis hermanos, tristemente son presa del enemigo. Tristemente van a sembrar para la carne y van a cosechar para la carne. Mientras que José sale victorioso, ni aun que esta mujer lo acechaba todos los días, no lo dejaba en paz. Pero es triste ver que muchos se conforman con una hora de culto cada domingo o media, o un día domingo nada más, y pareciera ser que esa es la vida cristiana. No oran en su casa, no meditan en la palabra de Dios, no escarban la palabra de Dios, no profundizan la palabra de Dios. No hay interés de ver esa belleza de santidad en las escrituras del Todopoderoso, y eso los debilita. Eso los hace débil o carnal. Y cuando nosotros vemos lo que acá está pasando, cuando comprendió esta mujer que no podía vencer a José con los problemas y tribulaciones del mundo, pues en medio de ellos, él aún si se aferraba a sus principios, Satanás lo asaltó con placeres, es que han producido más destrucción que lo anterior, porque el tipo de tentaciones es lo que ha hecho mayor mal en una sociedad tan distorsionada, tan inmoral, y que también ha hecho mucho daño a las iglesias. La mayor parte de matrimonios que se destruyen es porque no se cuidan ambos de tener una relación con Dios fuerte a través de la oración y la meditación en su palabra como cónyuges. Y cuando uno no es fuerte, el mal en cualquier minuto, segundo puede entrar, porque nadie está libre de la tentación. Todos somos tentados. Y no es malo la tentación, es parte de nuestra vida. Lo pecaminoso es cuando cedemos a la tentación. Y cuando nosotros vemos que esta mujer se daba cuenta qué duro era este muchacho, qué fiel era este muchacho, qué íntegro era este muchacho, qué moral era este muchacho, cuando ella vio que realmente no fácil va a conquistar al muchacho, empiezan otros problemas que nos ayudan a ampliar todo lo que le puede venir a alguien que es íntegro delante de Dios. Y mis hermanos, podemos ver que solo la gracia de Dios sostuvo a José. Solo de parte de Dios él recibió toda capacitación, todo poder espiritual para resistir a superar esa tentación a diario de parte de la esposa de Potifar. No es que él tenía ese poder humanamente para vencer esa tentación, sino porque la gracia de Dios lo estaba sosteniendo, porque Dios conocía su corazón, que lo amaba y lo buscaba, que miraba a él como prioridad la belleza de su Señor antes que de una mujer. Eso lo sostuvo. Su gracia lo sostuvo. Mis hermanos, tan grande poder podemos ver acá en lo divino. Este poder en lo divino es como la liberación de los tres muchachos en el horno de fuego, si ustedes se acuerdan. Cedrac, Mesac y Abednego. Tristemente, hermanos, a veces solo queremos ver lo milagroso cuando no morimos físicamente. Lastimosamente, el mundo pente, el mundo neo, propio cuerpo, pero no ven más allá del poder de Dios, que ese mismo poder de fuego que libró a estos tres jóvenes del fuego humano que utilizaron, ese mismo poder de fuego a través del Espíritu Santo, es el poder que libró a José para no caer en tentación. Y cuando nosotros
vemos cómo la palabra del Señor presenta lo que es la obra del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando vemos cómo se cumplieron las profecías, si hay algo hermoso que podemos ver en la vida de un cristiano, es cuando se mueve el Espíritu Santo a través de la bendita palabra de Dios, para no ser presa fácil de la tentación, porque todo mundo es tentado. El pastor es tentado, su familia es tentado, los hijos del pastor es tentado, los diáconos son tentados, sus familias son tentados, toda la iglesia es tentada, y la única manera de que Dios nos libre de esa tentación, mis hermanos, es que nosotros estemos apasionados de esa belleza de nuestro Señor en su santidad y de su gracia, que tiene poder para librarnos del mal. A veces solo oramos por nuestros hijos. Señor, te ruego por mi hijo que se fue de viaje, por favor que no le pase nada en el camino para que no se accidente. A veces somos tan egoístas que solo pensamos de esa manera, como si que el poder de Dios, mis hermanos, fuera nada más para dar nuestros caprichos, pero que lo que está enfatizando aquí la palabra de Dios es que Él, a través de la obra del Espíritu Santo, tiene poder para librarnos del mal en nuestro ser interior, para no ser contaminado, y así poder ver nosotros que la belleza de Dios impacta nuestra vida para que Dios sea glorificado. Hermanos, si Dios es el que capacita, cada uno de nosotros podemos ver que el escape de este muchacho fue un gran ejemplo grande del poder divino, de una liberación divina. No lo tomemos, hermanos, nada más en el aspecto temporal, en el aspecto físico, que a veces solo queremos orar para que no nos suceda un accidente automovilístico. Queremos orar para que no nos asalten, que no nos quiten la billetera. Queremos orar nada más para que Dios nos dé los 3 tiempos de comida, o que tengamos buena ganancia del trabajo, de la empresa. Pero a veces no nos preocupamos en pedirle a Dios que nos libre, porque tarde o temprano puede llegar un príncipe o una princesa y lo puede cegar en segundos. En segundos. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando Jesús estaba diciendo, Señor, líbralos del mal, mas no los dejes caer en tentación, estaba pensando en esta realidad. Estaba pensando en lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, porque ni aunque somos cristianos, la Biblia dice que el viejo hombre con el nuevo están en batalla, y que nosotros solo la gracia y la misericordia de Dios nos sostiene para salir de victoria en victoria. Mis hermanos, este pecado era el que más fácilmente hubiera podido perturbar a José, como el que ha perturbado a muchos hombres que han cedido a la tentación, recordando a Sansón, recordando a David, recordando a tantos hombres de fe que cedieron a esta forma de tentación y que trajeron destrucción para su vida y su vida familiar. La tentadora era su propia ama, o sea, su jefa, pues, porque él era esclavo. Una cuyo favor le hubiera hecho progresar. Su máximo peligro era rechazarla y se convirtiera en su enemiga. El tiempo y el lugar favorecían a la tentación de acuerdo a como lo presentaba la Biblia. Lo fue encontrar solo cuando no habían sirvientes en la casa. Y cuando nosotros vemos acá esta escena, hermanos, eso no se puede planificar. No se puede planificar. Dice la Biblia que él llegó a trabajar como siempre todos los días. Si de repente se le cruzó esta experiencia que él esperaba, a todo eso había que agregar la instigación constante de esta mujer llena de maldad en su corazón, que frecuentemente insistía.
Pero la todopoderosa gracia de Dios capacitó a José para vencer este ataque satánico del enemigo. Presenta como argumento lo que debía tanto a Dios como a su amo. Miren cómo él dialoga fuertemente contra esta mujer. Cuando nosotros vemos la respuesta de este muchacho, mis hermanos, hacia la esposa de Potifar, podemos darnos cuenta, mis hermanos, lo que él argumenta, presenta lo que debía tanto a Dios como a su amo. ¿Cómo yo me voy a acostar sabiendo de que voy a ofender a mi Dios, pero también voy a ofender a mi Señor, a mi amo? Hermanos, noten esta relación. Lo que brota de los labios del corazón viene. Y lo que brota del corazón de este íntegro José es que él, ¿cómo voy a ofender yo a mi Dios? Te me estás regalando, te me estás ofreciendo, ahí estás insistiendo que yo vaya a la cama a dormir contigo, pero no. ¿Cómo le voy a hacer yo daño a mi Dios? ¿Qué daño me ha hecho él? ¿Y cómo voy a hacer daño también a mi prójimo, a mi patrón, a mi amo, a mi jefe? ¿Cómo le voy a hacer daño si él me ha hecho bien? Ahora la forma como vive el mundo es al revés. La forma como vive el mundo es aprovechar a Matías porque no es de todos los días. Y hermanos, cuando nosotros vemos que el mundo es contrario a lo que es la santidad de Dios, lo que Dios demanda a sus hijos, estamos obligados por honor, como por la justicia y la gratitud, a no hacer a nadie, hacerse está para no hacer daño delante de Dios a los que han depositado cierta confianza en nosotros. Qué hermoso ver la integridad de este muchacho. Y cuando nosotros vemos lo que él confiesa, lo que él dice, solo saca a luz lo fuerte que era su relación con Dios. Por eso siempre digo, hermanos, tengamos cuidado de fanfarronear con nuestros hijos o poner en alto a nuestros hijos o hijas o nietos, porque si no aman la palabra de Dios, no les gusta oír la palabra de Dios, si no oran, si no tienen una relación fuerte con Dios, hermano, escuchen esto, no se engañe, no nos engañemos. Porque cuando menos lo piense el hijo o la hija o el nieto, le va a dar una sorpresa satánica que le va a doler mucho el corazón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso se nota. Si usted ve a la esposa que no le gusta la palabra de Dios, se duerme, no le interesa, lava trastos, hace pasteles o hace negocios, no tiene tiempo para la palabra de Dios, no tiene una comunión a través de la oración con Dios. Hermano, eso es una bomba de tiempo nada más. Tarde o temprano le va a dar una sorpresa que usted consideraba a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su nieto, al abuelo, a la abuela, tan hermoso, tan divino, tan correcto, pero cuando menos le piense le va a dar una sorpresa. ¿Por qué? Porque no hay una dulce comunión con Dios. No hay. Normalmente el que no tiene una comunión fuerte con Dios, no ora, no lee la palabra de Dios, no le interesa, no le da prioridad. Y cada uno de nosotros podemos ver acá la integridad de este muchacho. Él no iba a ofender a su Dios. Y José aduce a tres argumentos. Considera quién era tentado, uno que está en el pacto de Dios, que profesa la religión y la relación con él. Cuando nosotros como Dios en su gracia saca a luz lo que arde en el corazón de este muchacho, hermanos, solo debemos de caer rendido a los pies de nuestro Señor cuando somos irreverentes a su palabra, porque Dios va a tratar con nosotros. ¿Cuál era el pecado al que se le daba? Otros podrían mirarlo como poca cosa,
Pero José no lo pensó así. Llamar al pecado por su nombre, sin rebajar su importancia. Pecado es pecado. Que los pecados de esta naturaleza siempre sean mirados como gran maldad, como excesivamente pecaminosos delante de nuestro Señor, contra quien fue tentado a pecar contra Dios, pero José salió victorioso, solo recordando que Jesucristo venció todo pecado para que nosotros podamos confiar solo en Jesucristo. Y mis hermanos, quiero dejar toda esta porción de la palabra del Señor como meditación para entender que la gracia de Dios, que el amor de Dios, que el propósito de Dios para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y por eso tienen que odiar el pecado. Tenemos que odiar el pecado. No podemos llamarle amor a lo que es pecaminoso, no. Y si alguien cede al pecado, pues también digámosle, hermano, no es correcto. Ayudémoslo para que sean restaurados. Sea papá, mamá, hijo o hija, o un diácono, sea quien sea el pastor, sea quien sea. Pero debemos de odiar el pecado. Ahora aquellos que ya no distinguen entre lo malo y lo bueno. En la iglesia le llaman pecado de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero a lo que dice el mundo le llaman bueno, están cruzados con sus cables, están fundidos de cables. No entienden que la lucha es contra la carne, contra el diablo, contra el mundo. Pero pecado es pecado. Digámoslo con su nombre. Y no usemos oraciones relativistas como hacen los políticos o los politiqueros o la sociedad o la ciencia. No, 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 no. Tenemos que retornar a la palabra. En la palabra de Dios todo tiene solución. Aquel que tiene problema personal, familiar, ya sea espiritual, moral o ético o cualquier área, incluso político, incluso vecindario, todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Pero no le cambiemos el nombre. Pecado es pecado. Aunque el hombre contemporáneo quiera ser moral, lo que es inmoral delante de Dios, Dios lo va a sentenciar. Porque ningún ser humano, ninguna institución humana, ninguna universidad humana, ninguna organización humana puede cambiar lo que Dios ya dictaminó, lo que es verdad y lo que es falsedad, lo que es pecaminoso. No confundamos eso, porque si no vamos a dar cuenta delante de Dios. Y mis hermanos, si la gracia de Dios capacitó a José para vencer la tentación, cada uno de nosotros tenemos que llamar al pecado con su nombre, así como lo hizo José con sus actitudes, declarando lo que es ofensivo para Dios y lo que es ofensivo para el prójimo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. La otra semana vamos a aprender un poquito más. Dios les bendiga.